Luis, ahora sí, a ver, si lo escuchamos a Nicolás, Nico, a ver, ¿Qué ¿por tal? qué la izquierda sale en defensa de Moyano? ¿Qué tal? Buenos días. No, nosotros no salimos en defensa de Moyano, sino que acá hay una manifestación convocada por diversos sindicatos donde se está planteando reclamos que son justos de los trabajadores. Digo, más allá de los intereses que tenga Moyano, acá hay trabajadoras y trabajadores que están despedidos, como los compañeros del Hospital Posadas, como los compañeros del INTI, los mineros de Río Turbio, de Fanazul y tantos otros trabajadores que sufren las consecuencias de la política de este gobierno, que no solamente son los despidos masivos, sino también los techos en las paritarias que quieren imponer, los ofrecimientos que hemos escuchado estos días en algunos sindicatos. Bueno, está los paros bancarios, ¿no? Han ganado los bancos, realmente han tenido ganancias extraordinarias y ofrecen realmente una miseria a los trabajadores. Lo mismo sucede con los trabajadores de la educación, con las maestras, con los maestros. En la ciudad de Buenos Aires la reta ha ofrecido un 12% en 3 cuotas. Digo, ya el propio Banco Central estima que va a ser alrededor del 20% la inflación y se pone techos en las paritarias inferiores al 15%. Pero Nicolás, yo entiendo Entonces, la pregunta de mi compañero, ¿no? De Gustavo, cuando dice por qué la izquierda está de acuerdo con esta marcha de Moyano. Yo me los imagino que si en el escenario van a hacer una foto y piden que vayan los representantes máximos de cada movimiento político, la foto también va a ser Moyano con Nicolás del Caño ahí arriba, y va a ser una foto, la verdad que emblemática, ¿no? No, mirá, nosotros no vamos a estar en el escenario. Nosotros participamos con una columna independiente que ha sido convocada por el encuentro de trabajadores que se reunió en el Hospital Posadas. Hubo cientos y cientos de trabajadores de todo el país que, como te decía anteriormente, están peleando contra los despidos, y vamos a ir a esta movilización junto al sindicalismo combativo y todos estos sectores en lucha, a plantear la exigencia de un verdadero paro nacional activo y un plan de lucha, porque la única forma que hay de derrotar la política de este gobierno no es con medidas aisladas. Digo, la movilización del día 15 pasado, por ejemplo, con el paro de ATE y movilización, nosotros participamos en esta movilización, y a cada una de estas manifestaciones vamos con esta exigencia de un verdadero paro nacional activo. La fuerza de los trabajadores se vio, y la bronca que existe con las medidas de este gobierno, que hago referencia a esto que ustedes estaban debatiendo recién. A ver, se votó que iba a haber una reforma previsional que le iba a robar a los jubilados. No se votó eso. Se votó una reforma laboral como la que quiere impulsar el gobierno. No se votó eso. Muchos votaron creyendo que este gobierno iba a combatir la corrupción, vino con el discurso de la transparencia, y tenemos los casos de corrupción. Bueno, a ver, ellos Nico, le llaman incompatibilidad de intereses. Lo de Caputo es un escándalo. ¿Por qué renuncia Gilligan y no renuncia, Caputo? U otros que tienen casos realmente. Entonces me parece que acá hay una hipocresía cuando se habla de parte del gobierno de la transparencia, y creo que la movilización va a expresar el repudio y el rechazo de miles y miles y miles de trabajadoras y sectores populares que están siendo afectados por este plan de ajuste del gobierno. Acá hay un gobierno que permanentemente enarboló el discurso de la transparencia, y sin embargo se muestra a las claras cómo permanentemente han llevado y fugado dinero al exterior en estas cuentas offshore, que son cuentas para evadir, para eludir. Entonces no estaba corriendo a juez ni a nadie, simplemente estaba planteando esto, que me parece que también genera mucha bronca. Lo de Triaca, por ejemplo. Triaca, que sale a decir que hay que combatir el trabajo no registrado. Lo escuchamos hace 2 días decir esto. Digamos, una vergüenza. Todo el mundo, nadie les cree, digo, cuando están teniendo este discurso y su práctica es la contraria. Entonces, yo creo que hay mucha bronca entre los trabajadores y los sectores populares con este gobierno, no solo de quienes no votaron a Cambiemos. Digo, muchos que votaron a este gobierno tienen bronca por eso, ¿no? Porque votaron un cambio con lo que buscaban favorecerse, y en realidad muchos sectores están cada vez peor, y unos pocos son los que se han visto beneficiados con las políticas de este gobierno. Entonces, insisto con esto, digo, para nosotros, un paro nacional activo y un plan de lucha que debería haber comenzado con un paro de los sindicatos que convocan hoy. Recordemos que hoy la movilización es sin paro. Si hubiese habido un paro de los gremios que hoy convocan, la concurrencia sería aún más masiva y más contundente. Sería el inicio de un verdadero plan de lucha que permita, con una huelga general de todos los trabajadores y los sectores populares, derrotar las políticas de ajuste de este gobierno, y creo que la fuerza está de parte de los trabajadores. Muchos, por supuesto, hacen estas medidas aisladas, buscan contener de una manera o la otra, o también están los que
están buscando esta alianza entre los que del peronismo, ¿no? Para el 2019, cuando el gobierno hay que derrotar su política hoy. Dos cosas. Primero, con respecto a este gobierno, sí, trabaja para que haya más pobres. Digamos. Esa es una realidad, y para que los trabajadores sean los que paguen las consecuencias de su política y no los grandes empresarios a los que ha beneficiado permanentemente. Eso creo que está claro. Con respecto a la izquierda, digo, nosotros venimos... Porque sostener eso es muy grave también. ¿Con qué datos? No se ha privatizado nada, ¿no? Porque cuando se tiran esos títulos, a ver, solo en enero hubo más de 6.000 se amplió la AUH, no sé, 6.000 trabajadores despedidos. Sí, bueno, pero acá los tarifazos sobre quién recaen. Ir sacando de a poco planes sociales no es trabajar para inflación, ricos. El techo en las paritarias que, a ver, se dice el 15%, pero ya todos los datos dicen que en los últimos 2 años el salario promedio... La solución es volver a la maquinita, entonces, el salario más promedio, inflación. Perdón, el salario promedio ha perdido aproximadamente entre un 5 y un 6% promedio, es decir, que los que tienen salarios más bajos han perdido aún más en los últimos 2 años. Entonces, se calcula que la inflación va a ser del 20%, pero ya se perdió el 7-8% en los 2 años anteriores. Para eso Entonces, está la cláusula si te dicen gatillo. el 15% para los eso trabajadores, existe la cláusula gatillo. ¿para quién está trabajando el gobierno? Para los grandes empresarios, por supuesto, para que se sigan llenando los bolsillos. Ahora, ustedes saben que nosotros hemos sido opositores en el gobierno anterior. Bueno, a Devido lo defendieron. Y hemos estado en la calle defendiendo a los trabajadores. A Julio Devido lo defendieron en principio. ¿Cómo? A Julio Devido en principio lo defendieron. No, nosotros hemos estado en la calle con los Nicolás, trabajadores bajo el gobierno anterior, bajo este gobierno. No, y con respecto a la izquierda, digo, nosotros hemos constituido el Frente Izquierda y los Trabajadores, que agrupa distintas fuerzas, mi partido, el PTS, que integramos junto a Miriam Bregman y otros compañeros, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, es decir, hay distintos agrupamientos de izquierda que ya desde el 2011 conformamos el Frente de Izquierda, tenemos representación parlamentaria en muchas provincias del país, en el Congreso Nacional, entonces, digo, creo que hay un avance y al mismo tiempo la presencia en los sindicatos que tanto molesta a estos dirigentes sindicales que yo en eso digo, está claro, no hace falta que lo digamos nosotros, Moyano lo dice claramente él todos los días en la televisión, dice, yo acompañé a este gobierno, a pesar de que tomó medidas contrarias a los trabajadores durante los 2 últimos años, me callé la boca. Bueno, eso no lo digo yo, lo dice él, eso está claro, por eso digo, el planteo principal nuestro es qué continuidad va a tener. Hoy se va a expresar la bronca, el rechazo a las políticas de este gobierno por parte de miles y miles. Entonces, los invito a todos los que van a participar que a las 12:30 en Independencia y Lima vamos a concentrar todos los trabajadores que hoy están peleando contra los despidos y el sindicalismo combativo junto a la izquierda para hacer escuchar este reclamo en esta movilización que aparentemente no tendría continuidad en un paro nacional, que es lo que hoy necesitan la clase trabajadora. Nico, nosotros hemos presentado un proyecto para interpelar a Laura Alonso, que venga a dar explicaciones por todos los casos recientes, al menos los casos recientes, que se ha visto de corrupción por parte del gobierno nacional, de sus funcionarios. Bueno, hasta ahora no hemos tenido una respuesta, pero me parece, como decía anteriormente, ¿no?, que este discurso de transparencia que tanto enarboló el gobierno se ha caído y que ya nadie les cree. Digo, los propios votantes de Cambiemos, esto no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas que son publicadas por diarios oficialistas. Digo, entonces eso me parece que es una muestra que no solamente con la reforma previsional que le robó a los jubilados, digo, vos preguntabas qué hace por los sectores más pobres. Bueno, los sectores más pobres y más vulnerables son a los que atacó el gobierno con esta reforma previsional, que en realidad es una ley de ajuste previsional. Entonces me parece que esas cosas te muestran a las claras que una cosa es el relato que tiene el gobierno, que tiene Cambiemos, y otra cosa es la realidad de sus políticas y cómo impactan, ¿no? Tanto que a ellos les gustan las encuestas, bueno, tendrían que... Ojo con las encuestas, porque si no Luis Juez, cuando se fue a la Embajada de Ecuador, le agradeció a Jaime Durán Barba, principal encuestador de Cambiemos. No, digo, tendrían que ver claramente que esta situación y la movilización del día de hoy es expresión de ese rechazo y de la situación concreta que sufren millones de personas. Digo, esa ley afectó a 17 millones de personas y ya la pusieron en práctica. Sí. Y eso quiero decir que no es solamente este gobierno, sino que los cómplices de los gobernadores del PJ que le han votado todas las leyes. Digo, por eso insisto con esto. El camino es la movilización, la organización de los trabajadores y todo el pueblo para derrotar las políticas de ajuste y no esas reuniones que hacen de distintos sectores, ¿no?, para decir la unidad del PJ, entre los que le votaron todas las leyes. Con Gustavo, la izquierda se hizo a un lado cuando se pidió el desafuero de Julio Devido,
Mirá, nosotros esa discusión creo que quedó completamente clara. Nosotros planteamos, luego votamos a favor cuando hubo una resolución judicial. Sí. Digo, porque si no hay cualquier pedido sin ninguna justificación de ningún tipo. Digo, nosotros hemos sido muy claros y si hay un juez y se sostiene, digo, no solamente en primera instancia, se sostiene el pedido de algún juez, bueno, nosotros ahí vamos a estudiar cada caso, sí. Porque digo, también hay que decir que el Poder Judicial está siendo utilizado solamente para perseguir o para ir en contra de funcionarios del gobierno anterior o de sectores opositores.